Fala de mulleres de ayer, güey y siempre. Margaret King, retratista estadounidense conocida por sus cuadros de ojos grandes. Durante 12 años, su marido se atribuyó la autoría de esas pinturas, que le dieron fama internacional y por las que llegó a cobrar $50.000 por cuadro. Las estrellas más importantes de la época, como Audrey Hepburn, pidieron ser retratadas por él, en realidad de ella. Cansada de que él se asignara el mérito de su obra y del trato que les profesaba, la pintora relató que le mantenía encerrada bajo amenaza en su estudio. Margaret pidió el divorcio. En 1986, durante el juicio, donde reclamaba ser la autora de la obra, el juez pidió que le pintara un cuadro. Él aludió a un problema en el hombro, que le impedía pintar. Ella lo realizó en un tiempo récord. Reconocieron las obras como suyas y él fue condenado, al final, a compensarla con $4 millones. Actualmente sus cuadros se inspiran en artistas como Tim Burton, quien llevó esta impactante historia a la gran pantalla. Versos inspirados en Margaret. Ángela. Barre los recuerdos, limpia el cristal de tus ojos, friega la cubertería oxidada de tu espalda. Haz tu cama con amantes de seda y almohadas sin preguntas. Abre las ventanas de tu alma y ventila la humedad. Y si después de todo aún te quedan ganas de amar, ama, pero no recicles telarañas. Y una vez al día no te olvides de tirar la basura. Terapia casera para el rencor.